Actividad Proyecto de Investigación 1. Explorando las características y tipos de funciones matemáticas, presentado por el grupo M. Como breve introducción, podemos decir que las funciones matemáticas desempeñan un papel fundamental en diversas áreas del conocimiento, permitiendo modelar, relacionar entre variables y analizar su comportamiento. Como marco teórico empezaremos hablando de qué son las funciones matemáticas. ¿Qué es una función matemática? Dicho de otra forma, una función es una regla de correspondencia entre dos conjuntos de tal manera que a cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y solo un elemento del segundo conjunto. Esta es la relación que hay entre una magnitud y otra, cuando el valor de la primera depende de la segunda. Tipos de funciones matemáticas. Las funciones se pueden clasificar en diferentes categorías según sus características y propiedades. Una de las clasificaciones más comunes es la que se hace en función de su forma algebraica. Como primera función tenemos la función lineal. Son aquellas cuya forma algebraica se expresa mediante una ecuación de la forma f de x igual mx más n, donde m y n son constantes. Estas funciones representan una línea recta en un sistema de coordenadas cartesianas. Por ejemplo, una función lineal es polinómica de primer grado. Función cuadrática. Una función cuadrática es una fórmula matemática que describe una curva. En ella, la variable más importante aparece elevada al cuadrado, lo que significa que se multiplica por sí misma. Aquí tenemos unos ejemplos de la función cuadrática. En el primero podemos ver que si el signo es positivo, la función tendrá un mínimo en la x y por tanto será cóncava. En el segundo ejemplo, si el signo es negativo, la función tendrá un máximo en la x y por tanto será convexa. Función cúbica. La función cúbica se define como el polinomio de tercer grado, utilizada para relacionar volúmenes en determinados espacios o tiempos, es decir, por ejemplo, relacionar los vientos o la energía eólica con respecto a la intensidad de estos y su tiempo de duración. Como ejemplo podemos ver que una función cúbica pueden ser de 3 raíces, de 2 y de 1. Función radical. Una función radical es un tipo de función que implica una variable dentro de un símbolo radical que indica la raíz de la expresión. La forma general de una función radical está dada por f de x igual raíz cuadrada de px, donde px es un polinomio. Y para concluir, una función racional está definida como el cociente de polinomios en los cuales el denominador tiene un grado de por lo menos 1. En otras palabras, debe haber una variable en el denominador. F de x igual px sobre qx, donde px y qx son polinomios. Definiciones matemáticas. Relación. Una relación es una regla de correspondencia entre los elementos de dos conjuntos. En matemáticas es cualquier conjunto de pares ordenados, x y y, donde x proviene de un conjunto A y y de un conjunto B. Ejemplo de relación. Pares ordenados en el que el primer elemento del par pertenece al primer conjunto y el segundo elemento del par pertenece al segundo conjunto. Dominio. El dominio de una función es el conjunto de los números para los cuales la función tiene sentido, o sea, puede calcularse, en el conjunto de todos los valores posibles para las entradas de una función, es decir, los valores de x para los cuales la función está definida.
Ejemplo, encuentra el dominio para la función f de x al cuadrado más 5. La función f de x igual a x al cuadrado más 5 está definida para todos los valores de x, ya que no hay ninguna restricción en el valor de x. Por lo tanto, el dominio de f de x es todos los valores reales de x. Rango. El rango es el conjunto de todos los valores de salida, valores de y, que toma la función. Al rango también se le conoce como imagen, codominio, contradominio y conjunto de llegada, aunque siendo estrictos esas palabras pueden no ser sinónimas. Ejemplo de rango. Encuentro el dominio para la función f de x igual x al cuadrado más 5. Debido a que x al cuadrado nunca es negativo, la función f de x al cuadrado más 5 nunca es menor que 5. Por lo tanto, el rango de f de x es todos los números reales f de x igual o mayor que 5. Función. Es una relación cuya regla de correspondencia está limitada a que cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y solo un elemento del segundo conjunto. Es una relación especial donde a cada valor de x entrada le corresponde un único valor de y salida. Ejemplo de función. La función f de x igual 2x más 3 asigna a cada x un solo y. Por ejemplo, f1, el 1 se pone entre paréntesis por la x igual 2 y de nuevo se pone el 1 por la x más 3 que da igual a 5. Tipos de funciones matemáticas. Una función inyectiva es cuando no hay dos elementos del dominio que tengan la misma imagen. Esto significa que no hay dos elementos distintos en el dominio que tengan la misma imagen en el codominio. Una función inyectiva de la forma f(x) igual a 2x más 3, donde la derivada de la función f es el punto de x. Esta es una función lineal, es decir, su gráfica es una recta. La pendiente es m igual a 2, lo que significa que por cada unidad que x aumenta, y aumenta en 2 unidades. El término independiente es 3, que indica el punto donde la recta cruza el eje y cuando x es igual a 0. Como es inyectiva, cada valor de y tiene a lo sumo un valor de x, por lo que pasa la prueba de la recta horizontal. Una función sobreyectiva, o también llamada suprayectiva o exhaustiva, cuando el codominio y el recorrido coinciden. Esto significa que todos los elementos del codominio son alcanzados por la función. En otras palabras, implica que cada elemento del segundo conjunto es la imagen de al menos un elemento del primer conjunto. En el ejemplo tenemos f(x) igual a x al cubo. Esta es una función cúbica cuya ecuación general es f(x) igual a x al cubo. La gráfica tiene forma de S, con un punto de inflexión en 0,0. Como no hay restricciones en su dominio y cada valor de y tiene al menos un valor de x, la función es sobreyectiva. Una función exponencial son funciones de la forma f(x) igual a ax, donde a es una constante positiva distinta de 1. Estas funciones crecen o decrecen exponencialmente según el valor de a. Esto representa la relación entre una entrada y una salida, donde usamos multiplicaciones repetidas en un valor inicial para obtener la salida para cualquier entrada dada. Una función exponencial f(x) igual a ex es una función de la forma f(x) igual a ax, donde a en este caso sería e, que es un número de Euler aproximadamente a 2.718. Su dominio es menos infinito como infinito, pero su rango es solo valores positivos, que sería de 0, infinito. Crecen rápidamente conforme x aumenta y nunca cruza el eje x, al menos que sea asíntota horizontal en y igual a 0. Una función fraccionaria, o también llamada una función racional, es el cociente de dos funciones polinómicas donde el polinomio del denominador no es igual a 0. Generalmente se representa como Rx igual a Px sobre Q
x, donde px y qx son funciones polinómicas. En otras palabras, debe haber una variable en el denominador. Para este ejemplo tenemos fx igual a 1 sobre x. Es una función racional con una ecuación de la forma general fx igual a 1 sobre x. No está definida en x igual a 0 porque la división entre 0 no existe. Tiene dos ramas, una en el primer cuadrante para x mayor y otra en el tercer cuadrante para x menor que 0. La función de entero mayor o techo, denotada como x, devuelve el entero más pequeño que es mayor o igual a x a la función de máximo entero, da como resultado el mismo número si el valor de entrada es un entero. En este caso, da como resultado un mayor entero que es menor o igual que la entrada. Función de entero mayor fx igual a x es una función escalonada que redondea hacia abajo el número real más cercano. Si x es un número entero, fx es igual a x. Si x es un decimal, toma al entero menor más cercano. Funciones inversas. Una función inversa es aquella que invierte el proceso de la función original. Si fx es biyectiva, entonces existe una función inversa. Esta función, también conocida como recíproca, es aquella que cumple que el dominio es igual al recorrido de la función original y su recorrido es igual al dominio de la función misma. La función inversa fx igual a 2x más 3 y f menos 1 x es igual a x menos 3 sobre 2. Se grafica la función fx que es igual a 2x más 3. Se encuentra su inversa intercambiando x y despejando y. Ambas funciones son reflejo una de la otra respecto a y igual a x. Buen día, yo les hablaría sobre la aplicación de funciones en la vida cotidiana. Las funciones en el sector de economía y finanzas. En economía, las funciones cuadráticas ayudan a predecir ganancias y pérdidas en los negocios y determinar los valores máximos y mínimos, puesto que en muchas ocasiones la función ingresos sigue un modelo cuadrático. De este sector se pueden sacar dos características muy importantes, que las funciones se utilizan para modelar el crecimiento de inversiones. Las ecuaciones exponenciales y logarítmicas ayudan en el análisis de inflación, devaluación y proyecciones financieras. Las funciones en el campo o área de la medicina y salud. Las funciones racionales tienen aplicaciones en la medicina. Antes de una operación, un paciente puede ser inyectado con algún medicamento cuando la concentración del fármaco en la sangre esté a un nivel deseado. La operación puede continuar. De igual manera, se sacan dos características muy importantes. Se aplican funciones en el estudio del crecimiento bacteriano y de propagación de enfermedades mediante modelos epidemiológicos. Adicional a eso, las funciones estadísticas permiten analizar datos clínicos, pronosticar diagnósticos y medir eficiencia de tratamientos médicos. Las funciones en el área de la naturaleza. En la relación entre la altura y la longitud de la sombra de un objeto en un momento específico del día, a medida que aumenta la altura de un objeto, la longitud de su sombra aumentará proporcionalmente, formando una relación lineal. Las funciones matemáticas explican patrones en la naturaleza, como el crecimiento de plantas, la distribución de especies, la geometría fractal en elementos naturales. También los modelos matemáticos ayudan a entender el cambio climático, predecir fenómenos naturales, entre otros. Las funciones en el área de negocios y producción. Las funciones inyectables y biyectivas se utilizan en modelos de asignación de recursos y análisis de mercado. Por ejemplo, el análisis de demanda y oferta se pueden utilizar funciones inyectables
para representar la relación entre el precio de un producto y la cantidad de demanda. De igual manera, podemos sacar dos características muy importantes de este sector, que se utilizan funciones para optimizar costos, maximizar ganancias y mejorar la eficiencia de una empresa. En la logística, las funciones ayudan a determinar tus propias rutas de optimización, distribución y minimizar el desperdicio en la fabricación. Las matemáticas juegan un papel fundamental en la vida diaria, permitiendo tomar decisiones basadas en datos y mejorar procesos. Como conclusión, el estudio de las funciones matemáticas nos permite comprender cómo se establecen relaciones entre diferentes magnitudes y su impacto en distintos campos del conocimiento. La matemática a través de las funciones se convierte en una herramienta indispensable para el análisis y la toma de decisiones en diversas áreas del crecimiento y la vida cotidiana. Esto es todo. Pasen un buen día.